Buenas noches, bienvenidos a Fondo en 101 Televisión, a Sarquía Almijara. Este viernes seguimos tomando el pulso a la precampaña electoral en nuestra comarca y nos acompaña uno de los candidatos ya designados por su partido desde esta misma semana para las próximas elecciones del 28 de mayo, concretamente el candidato del Partido Popular en Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez, en un programa en el que además varios compañeros de la prensa de la comarca se suman a nuestra mesa, en este caso Eugenio Cabezas y José Manuel Blanco, para hacer una entrevista en la que esperamos que Jesús Lupiáñez pues, nos cuente muchas cosas de su proyecto de cara a esa cita con las urnas. Hoy vamos a terminar nuestro programa en la segunda parte con una entrevista con el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo. Así que vamos a empezar ya con el candidato veleño, Jesús Lupiáñez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya sí eres oficialmente candidato desde esta misma semana. Me imagino que poco a poco vais dando los pasos necesarios. Habéis tenido un comité electoral ya en el PP de Vélez Málaga también esta semana y ya con el mono de campaña totalmente puesto. Sí, bueno, el mono no lo hemos dejado desde hace tiempo, ¿no? Esa precampaña cada vez es más larga, ¿no? Pero ciertamente que, bueno, pues esta semana ha habido ese nombramiento oficial por parte del Comité Electoral Provincial, que es el que le corresponde en el caso de los municipios mayores de 20.000 habitantes, que bueno, pues lo han hecho como el resto de mis compañeros. Y luego ya en un comité ejecutivo lo que se ha nombrado ha sido el comité de campaña, que evidentemente pues va a llevar pues toda la artillería y toda la organización de cara a estas elecciones. Y bueno, pues hemos designado como coordinador a alguien que conocéis, en este caso, que ha sido concejal también del ayuntamiento, mi compañero Antonio Martín. Y bueno, pues trabajando a tope. Es verdad que cuando ya recibes ese nombramiento oficialmente, pues te da ese vértigo, ¿no? Un poco de la responsabilidad que supone, pues en este caso continuar con un proyecto, el del Partido Popular, que bueno, pues ha sido el partido ganador en las elecciones municipales, encabezadas por mi compañero Paco Delgado Bonilla, y ahora bueno, pues me toca esa responsabilidad que espero la voy a llevar con toda la pasión y la ilusión que hicimos y esperanza, le añado siempre esa otra característica, para que el día 28 de mayo pues el resultado sea el que esperamos y bueno, pues yo creo que podamos transformar y modificar y ilusionar de nuevo a la gente, que yo creo que, como decimos en el lema, merecen más. Tú mismo te has definido esta semana como un candidato centrado. Entiendo que de centro. Y sí, probablemente en un municipio como Vélez Málaga, ¿dónde está el centro? Bueno, no se trata, yo creo que es la actitud. Yo creo que ciertamente, en parte estamos un poco cansados, ¿no? No solo estamos viviéndolo, lo estamos viviendo a nivel nacional, esa crispación y esa polarización de ideas, y que además al final nos unen tantas cosas y no nos separan tanto, que probablemente aprovechan los que están en los extremos para tensionar, ¿no? Y yo creo que no estamos en el momento de tensionar, estamos en el momento de construir, porque además tenemos, bueno, pues yo creo que uno de los ejes litorales más importantes y con mayor proyección que puede haber en toda Andalucía, ¿no? Desde Chilche hasta Lago. Tenemos un centro histórico que creo que es una potencia, bueno, pues fundamental, y luego tenemos una riqueza pues tanto agrícola como turística como cultural que tenemos que poner en marcha. Creo que el funcionar un poco como vivimos muchas veces los plenos municipales, en los que tanta crispación hace que nuestros vecinos pues se aíslen de ese día a día, ¿no? Y eso es un poco lo del centrado, ¿no? El que estemos más moderados y más buscando consenso, porque evidentemente nos hacemos falta todos, y creo que podemos construir desde el ayuntamiento, con lealtad institucional, con la Diputación, con la Junta de Andalucía y con la Administración General del Estado, pues ese municipio de Vélez Málaga que esperamos, bueno, pues poder gobernar a partir del día 28. Bueno, voy a ir abriendo juego a las bandas. Eugenio Cabezas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Jesús. Buenas noches.
Y bueno, la pregunta obligada casi habla del consenso, habla de la búsqueda de esos acuerdos con las instituciones, pero antes habrá que ver el resultado de las urnas. Sé que me va a decir que van a salir a ganar, pero en un municipio con las particularidades de Vélez Málaga, con una disparidad muy grande de núcleos y sobre todo con un entorno como es el caso de Torre del Mar, con un grupo independiente tan decisivo en todas las elecciones, la pregunta es si están en condiciones y creen que podrán ahora sí convencer al grupo independiente de que gobierne, de que les permita gobernar o gobernar con ellos, porque es muy poco probable que el grupo independiente no sea decisivo en el resultado, sin todavía saber el resultado. Ya. Yo me encantan estas tertulias porque este que habla era el número 13 en la lista del Partido Popular en el año 2011 y durante toda la precampaña, bueno, la campaña en sí, porque fue casi al final cuando, bueno, pocos días antes de tener que cerrar la lista, cuando ese Lupiáñez, que decía Paco, era el que le iba a dar la mayoría, ¿no? Y iba a todas las tertulias, y en todas las tertulias me decían exactamente lo mismo. De hecho, en algunas, recuerdo que algún integrante de algún grupo, no lo voy a decir, pero decía, hoy las encuestas están fatales, ya vais, creo que vais a sacar 5 o 6, vais muy mal, me decían. Y he dicho la palabra pasión y la ilusión. Evidentemente, nos lo tenemos que creer. Yo a fecha de hoy no me creo que podamos, es decir, estoy convencido que podemos obtener un magnífico resultado en todo el municipio de Vélez Málaga. En todo, absolutamente todo. Porque precisamente si algo queremos vender, porque los que vienen de fuera, las personas que vienen de fuera no diferencian, pues he estado en Vélez Málaga, o he estado en Torre del Mar, o he estado en Benajarafe, o he estado... No, hablan pues en nuestra tierra que es que además, bueno, pues tiene 12 núcleos de población, cada uno con su cosita y con su historia. Es verdad que Torre del Mar, evidentemente, además habla un Lupiáñez, cuando decía un Lupiáñez en Torre del Mar creo que es una referencia, ¿no? Que tiene unas características muy especiales, que además es nuestro buque insignia de muchas cosas. Pero que de alguna manera nuestro mensaje o nuestro proyecto va incluyendo absolutamente todo. Y ese en el que nos vamos a presentar las elecciones. El día 28 de mayo o el 29 ya habrá tiempo de hablar. Pero yo ahora mismo mi compromiso es hacia los electores, hacia todos los vecinos, los de Vélez, los de la Torre, los de la Caleta, y ya después veremos cuál es el resultado. José Manuel Blanco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches a los tres. Ahora abro juego hacia mi izquierda. Como veo que no va a hablar de posibles pactos o alianzas, no voy a profundizar en eso. ¿Por qué Vélez Málaga merece más? O se lo pregunto de otra manera, ¿cuál es el proyecto que trae para el municipio y qué es lo que considera que no ha hecho bien el equipo de gobierno actual en estos últimos años? Bueno, yo creo que las cosas se tienen que hacer con mucha más planificación, con mucha más sensibilidad y con mucha más organización. Y probablemente eso nos está fallando en el día a día. Hemos terminado unas fiestas navideñas y a ver quién era el guapo que sabía qué actividad había, porque cada uno en su parcela, el concejal de comercio, el de fiesta, el teniente alcalde de X, el otro de más, es decir, han ido organizando tantas cosas que era imposible acudir a todas, por decir algo, ¿no? Y si lo llevamos al ámbito del día a día de nuestro ayuntamiento, pues claro, hay una reflexión que vengo haciendo muchas veces, y es la referencia o la relación que tenemos con esa, digamos así, lealtad institucional con otras corporaciones, pleno tras pleno, podréis ver, más de una vez, cómo al final, digamos así, pues ponen en mal lugar a la Diputación Provincial o a la Junta de Andalucía, incluso a la Administración del Estado, aunque tengan el mismo color. Y no nos llegamos a pensar que probablemente el problema lo tenemos dentro. Es decir, ¿por qué la senda litoral está hecha casi en más de un 85% en toda la provincia, en la que hay gobiernos del PP y también hay gobiernos del PSOE, donde hay que hablar con Costa y con Medio Ambiente en un sitio y en otro? Y sin embargo, tenemos 700 metros hechos. 700 metros hechos. Y ahora parece que se va a adjudicar los 3 tramos de Benajarafe a Chilche, y por fin ha salido a licitación también el trocito que nos une con el municipio de Torrón. Sin entrar por ejemplo, digo, es decir,
Entonces, ese es uno de los ejemplos de la falta de planificación y de organización y del concepto de ciudad. Si es que vamos un poco por libre, si es que cada uno hace la política por su cuenta, y eso se nota. Eso se nota, porque yo creo que cuando estuvimos en el gobierno, del 11 al 15, nadie nos puede decir que no hicimos más que nunca en menos tiempo, aunque yo sé que le sienta mal a la gente. Pero sí había esa forma de organización y de colaboración y de trabajo conjunto. Ha empezado su intervención hablando de la agenda de las fiestas navideñas en el municipio. Si usted es alcalde en un pacto con el grupo independiente, ¿se acaba esa doble agenda? Vamos a ver, lo que habrá que hacer es organizarla. Porque nosotros hacíamos, cuando yo he hecho, hacíamos actividades en un sitio, en sí, otro, pero lo en el hacían con demás, mayoría ya. absoluta. Sí, Si bueno. el PSOE tuviera mayoría absoluta, seguro que también lo hubiera organizado de otra manera. Bueno, no lo sé, no lo sabemos. De todas maneras, he vuelto a repetir que ahora mismo partimos de esa oferta a los vecinos. Probablemente las celebraciones Yo festivas se lo de pregunto Navidad... así porque, sí. porque es un escenario bastante probable que pueda haber un gobierno PP, grupo independiente en el municipio, y entiendo que a esta altura a los ciudadanos ya les gustaría saber cómo se va a gestionar o cómo se pretende gestionar esa correlación de fuerzas, viendo cómo se ha gestionado por el gobierno actual. Bueno, pues probablemente, lo que sí es verdad es que probablemente haya que hablar mucho más de lo que habla este gobierno, y a los hechos me remito. Es decir, no es normal que la Junta de Gobierno, que se celebra todos los lunes, igual que se celebraba antes, de hecho, no sé si recuerdan que hicimos un pleno específico para analizar lo que se acordaba en las juntas de gobierno de cada lunes, y ustedes que han estado en medio y están en medio y conocen si algún lunes, creo que fueron 2 meses o 3 nada más, las que ese equipo de gobierno presentaba el lunes una rueda de prensa que la daba el alcalde o la daba algún concejal y decía un poco qué es lo que habían acordado en esa junta de gobierno y habían impulsado. Lo importante es que sea el gobierno el que lo conforme, ese lunes por la mañana, los maitines que hablaba Aznar en su momento, si recuerdan, es decir, ese lunes por la mañana se organiza la semana. Es que luego cuando nos encontramos en ese día a día no sabe uno qué es lo que va a haber el jueves, el viernes, el sábado o el domingo. Esa planificación es necesaria. Y uno mira los miembros de la Junta de Gobierno y faltan la mitad. Y no están el resto de los concejales que no son tenientes de alcalde. Es decir, eso es lo primero que tiene que ser. El gobierno, esté quien esté, tenemos que conseguir que todos los que tienen responsabilidad de gobierno estén un día, el lunes, el jueves, el viernes, el que quieran, y que eso se organice. Pero a fecha de hoy, ese es el reflejo, que al final cada uno va por libre. Bueno, Jesús, venga, vamos a entrar en algunos, creo que es el proyecto y bueno, un poco el símbolo de Vélez Málaga, del que se ha escrito, creo que se habrá escrito y se ha publicado y se ha hablado más de lo que recorrió, el del tranvía me refiero. El PP gobernó esa legislatura con mayoría absoluta, tomó una decisión que pasará a la historia, decidió parar el tranvía, modificó el contrato, el tranvía se abandonó y ahí está siendo pasto del vandalismo y de la destrucción, una inversión de 40 millones de euros. Yo quiero saber si vuelve a la alcaldía, si va a tomar este proyecto ahora que tiene a sus compañeros de la Junta, porque en esa legislatura, recordar que el que era alcalde continuamente machacaba que la Junta de Andalucía no apoyaba, bueno, y se habló, en fin, todo esto lo creo que la gente que nos está viendo lo sabe. Quiero saber si tiene intención de poner el tranvía de nuevo, porque bueno, el gobierno que lleva ahora va a hacer 8 años, lo ha repetido que era su intención, su proyecto, está pendiente una licitación, en fin, sigue sin funcionar el tranvía y ya te digo que el Partido Popular hasta el día de hoy ha sido responsable de que el tranvía se parara. Bueno, y los que han llegado después no lo han puesto en marcha, ¿vale? No lo han puesto en marcha y están hablando. De hecho, ayer mismo, el otro día, antes de ayer, el presidente de la Junta hablaba del de Jaén, que además en este caso... Un ejemplo parecido, vamos, efectivamente, equiparable, vamos, totalmente. Y además ahora parece que lo van a poner en marcha. Yo, como decía, aparte de ser presidente del Partido Popular de Vélez, evidentemente me duele lo que pasa en Vélez y tenemos que trabajar por lo que pasa en Vélez. El tranvía de Vélez Málaga tiene que tener la misma consideración de metropolitano que tiene el de Jaén, porque nada más que está en Jaén, porque yo el de Granada sí comprendo que une varios municipios y tiene, digamos así, carácter metropolitano. Pero es verdad que el único tren, digamos así, que existe, o por lo menos
existe en toda Andalucía, que no ha tenido esa consideración, ha sido. Y nosotros tenemos que seguir trabajando para que la Junta de Andalucía lo reconozca. Punto 1. ¿Por qué no lo reconoce en estos momentos? Pues no. El Ayuntamiento ha hecho 2 peticiones formales Sí. a la Junta de Andalucía para que Vélez Málaga entre en el consorcio de transporte del área Sí, metropolitana. bueno, no, son dos cosas distintas. Consorcio Metropolitano de Transporte... Sería un primer paso. Sí, no, pero no tendría nada que ver. Es que probablemente ese es un poco el concepto que muchas veces tenemos erróneo. Entrar en el Consorcio Metropolitano de Transporte nos hace que los autobuses, el servicio que una Vélez con Málaga, el servicio público que haya de transporte que nos una con Málaga o con Algarrobo o con... Sí, tendría la consideración de metropolitano y entraría en el consorcio. El tranvía es totalmente municipal porque nada más que transcurre por eso. Cuestión distinta es que la Junta de Andalucía le diera esa consideración a ese y ha dejado medio. Claro la consejera Marifran Carazo claro, que no lo quiere hacer. Vale, pues lo seguiremos peleando. En ese sentido lo seguiremos peleando. Porque está el caso de Jaén, que estás poniendo el ejemplo. No, por que eso, el tranvía de Cádiz, de la Bahía de Cádiz también. Que no me duele en prenda que a la consejera y al viceconsejero, el viceconsejero por razones de otra materia, porque además es de Málaga y lo veo más veces, siempre se lo digo, es decir, tendremos que llegar el momento en el que eso tenga la consideración de metropolitano y que parte de ese déficit lo soporte la Junta de Andalucía. Es más, a lo mejor hay que plantearse si es posible que pudiera tener otra continuidad, porque al final, desgraciadamente, el tramo que tenemos, el tramo que estaba en funcionamiento, que solamente fue la primera fase, es ridículo, y el segundo pues llega un poquito más, pero es verdad que no da un servicio comarcal o un servicio del que sería deseable, ¿no? Jesús, al margen de proyectos concretos, me gustaría conocer también tu impresión sobre lo que hay dentro, ¿vale? Ya es completa la transición dentro del Partido Popular. Hemos pasado de cabeza de lista Francisco Delgado Bonilla, en su tiempo alcalde, a Jesús Lupiáñez. Para eso hay que rodearse también de un buen equipo. Conocemos todavía pocos, quizás es pronto, pero está ya el equipo, no solo Jesús Lupiáñez, preparado para afrontar la tarea que tiene por delante. Bueno, yo confío en que sí, vamos a decir, en eso estamos trabajando y además, hombre, tendremos que unir pues los dos razonamientos que hacen todos los equipos funcionen, ¿no? Una parte de veteranía y otra parte de novedad, ¿no? Un poco, porque gracias a Dios creo que tenemos un buen banquillo, ¿no? Y ciertamente personas con las que está uno viendo, es verdad que todavía queda mili, porque todavía nos quedan unos cuantos plenos, todavía nos queda bastante tiempo para eso, pero ciertamente que yo espero que podamos contar con un grandísimo equipo para ofrecerlo a los ciudadanos y como hemos hablado otras veces, otra de nuestras fuerzas, ¿no? Que al final esté todo el municipio representado, o gran parte, para que al final todas las voces sean escuchadas, ¿no? El equipo actual lo compuso Paco Delgado, era la candidatura que él lideraba, él no va a seguir, es decir, ya quedáis 8, de esos 8 que quedáis, evidentemente tú vas a estar en la lista, la mitad, ¿pueden renovar? Pues ahora mismo no podría decírtelo, realmente ahora mismo no, es decir, ahora mismo no juega, no lo tengo en la libreta, en esa libreta azul que pueda tener, todavía estamos hablando de que nos queda... Primero asentarnos, segundo ¿Y hasta cerrar. qué punto le preocupan los antiguos militantes que ahora tontean con Vox? Bueno, a ver, el partido, el otro día lo decíamos en el comité ejecutivo y lo digo muy claro, es decir, el Partido Popular es un partido abierto en el que cabemos muchas sensibilidades porque ciertamente creo que ahora mismo, también aprovechando ese impulso que Juanma Moreno ha dado en las elecciones, porque es verdad que curiosamente después de las elecciones andaluzas, algunos que podían estar pavoneando o pensando o revoloteando, volvieron, es decir, se quedaron de nuevo en el nido, ¿no? Un poco... porque, bueno, pues yo creo que esa es un poco la fuerza que nos da también, en este caso, el tener un gobierno cercano en la Junta de Andalucía. Y bueno, pues el que quiera moverse de otra manera, es verdad que la lista la componen 25 y 4 suplentes, no la pueden componer muchos más, ¿no? Pero bueno, también es un equipo que tiene que venir detrás y también tiene que apoyarnos, ¿no? Y yo creo que ahora mismo contamos con un grandísimo. Puede haber alguien, porque evidentemente yo no estoy en la cabeza de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo quiero pensar que ese equipo
bueno, pues ahora me ha tocado a mí encabezar y que además yo creo que la lealtad debe ser una de las tareas fundamentales de un afiliado, de un integrante. Todos hemos sido leales a Paco, en este caso, cuando ha estado. Y ahora, bueno, pues esa responsabilidad me corresponde y espero contar con esa misma complicidad y si no, bueno, pues que se echen a un ladillo, ¿no? Bueno, yo quiero seguir hablando de las cosas que le preocupan a la gente de Vélez, que hay problemas graves. Bueno, el tranvía no digo que sea un problema, pero ahí está la inversión tirada a la papelera, 40 millones de euros del bolsillo de todos los contribuyentes. El tema de los atascos, supongo que no dejas de saber, de sufrir esos atascos en la A356. Y es un proyecto que corresponde a la Junta de Andalucía. Ese proyecto sigue durmiendo el sueño de los justos. Bueno, ahí hay varios, se está tramitando un estudio ambiental, en fin, ¿hay compromiso por parte de tus compañeros del partido para solucionar este problemón que tiene Vélez Málaga con los atascos en la ronda? Yo he estado en la puerta de Asproveles, he estado con la presidenta del partido, ¿no? Con la delegada del gobierno y con Patricia, hemos estado reivindicando a la Junta de Andalucía cuando estaba gobernada por el PSOE, por eso digo, que lo hiciera. Que es un proyecto yo lo sigo reivindicando, de hecho, bueno, me dio alegría que saliera información en el estudio, porque digamos así, como hay que desdoblar, aquí hay dos opciones, ¿no? En este caso, sobre todo en el tramo que hay entre el camino de Remanente y ya lo que es el puente, en el sentido de echarnos a un lado o más a la derecha o hacia la izquierda. Es verdad que una de las cosas, además que creo que se hicieron muy bien, que fue la variante de Vélez, claro, le dio un espacio grande, ese bulevar que esperamos que pronto se llame Miguel Ángel Blanco, el Bulevar Verde, y claro, ese sitio de espacio abierto, en un principio la Junta se echaba más para ocupar ese espacio y claro, desde el Ayuntamiento y se han hecho alegaciones para que se coja un poco en medio, ¿no? Pero está funcionando, entiendo que, vamos, pelear sigo peleando, porque también lo tengo en mi agenda. Lo mismo que ese enlace de Caleta, hay que seguirlo peleando al Ministerio, esto hay que pelearlo porque además ciertamente que es un problema. Pero hablando de esa movilidad, bueno, pues uno de los proyectos que ya vamos desgranando cada día 28 de cada mes, uno de los problemas también que le preocupan mucho a los vecinos y más especialmente en estos días, que entre la maravillosa obra del Camino de Málaga, con esa previsión tan buena de hacerla en plenas Navidades y que ahora además han cerrado pues un parking privado y el de otro edificio, aparte del que han cerrado al lado del mercado de minoristas, nosotros presentamos esa planificación, porque además es verdad, lo de tener la referencia de Málaga nos viene muy cerca, porque al final ha sido un ejemplo de éxito en algunas cosas, y en el tema de los aparcamientos, desde el minuto 1 ha funcionado. Llevamos un plan de aparcamientos para hacer 2 en Vélez y 2 en Torre del Mar. ¿Pero los pagaría el ayuntamiento? Bueno, vamos a ver, invertiría el ayuntamiento. La idea es que, me hace mucha gracia cuando un socialista como el alcalde me dice, es que no ha habido un privado que se haya interesado. Digo, a ver, perdona, vamos a ver, el Ayuntamiento de Málaga ha hecho los aparcamientos y ha repercutido parte de ese para los alquileres. A las personas le han dado un derecho de superficie de 75 años, me parece que pagan, y pagan un alquiler grande, pequeño a lo largo de mucho tiempo, y se va financiando con eso. Pero evidentemente si no tenemos un privado lo tendremos que hacer. Es que es vital en Vélez y en Torre del Mar un aparcamiento en la Plaza de la Paz, en la estación de autobuses que hemos propuesto en Torre del Mar, o en la jefatura de la policía local y en el Pozancón. Otro sitio. Sería un modelo parecido. Bueno, en Málaga hay rotación, hay algunos en venta. Bueno, algunos que hubiera de rotación y otros para los residentes. Es que a fecha de hoy... No serían concesiones, no sería un sistema de... Por ejemplo, el Torroz, el proyecto fracasó porque ha habido... Pero no sería una construcción que gestionaría un privado, los aparcamientos. Es decir, veríamos si es posible que hubiera un privado, pero si no lo tendremos que hacer nosotros. Es decir, que es vital y más... Bueno, vamos a ver, ya... Con el tema de los coches eléctricos, es que ya no es solo la necesidad de tener tu coche aparcado, es que además lo tenga y que además pueda recargarlo por la noche, con lo cual necesita un sitio y hay determinadas zonas en las que no se hicieron aparcamientos. La zona de Adedato Altamirano o en la zona del Pozancón no hay aparcamiento subterráneo, por tanto tienes que dar ese servicio. Y en la Plaza de la Paz, pues hay otro sitio porque, afortunadamente a Torre del Mar
ya no acude, ya no viene tanta gente solo en verano, es que ya es durante el resto del año. Es decir, como desgraciadamente no llueve, tenemos un clima magnífico, maravilloso, y la gente se queda más tiempo. Entonces, necesitamos eso, por ejemplo. Jesús, movilidad, aparcamiento, transporte público. ¿Qué hacemos con el centro histórico de Vélez Málaga? Porque a mí se me antoja un problema dificilísimo de abordar, sobre todo a corto o medio plazo. ¿Qué hacemos con el centro histórico de Vélez Málaga? El centro histórico de Vélez Málaga hay que coger el toro por los cuernos directamente y crear una delegación, una oficina, un centro, una delegación solamente dedicada a eso y que de manera transversal arregle los temas, pues todos los temas que tenemos, de urbanismo, de convivencia, de limpieza, de decoro, para que tenga una uniformidad y eso es lo que tenemos que trabajar, no, porque si tenemos que depender de uno o de otro, al final no se hace. Bueno, pues con el centro histórico vamos a acabar. Bueno. No tenemos tiempo para más. Jesús Lupiáñez, muchas gracias por estar en A Fondo. Muchas gracias. De aquí al 28 de mayo seguro que volveremos a vernos en esta mesa hablando de sus proyectos y de su equipo para esa cita con las urnas. Eugenio, Blanco, no vayáis, que nosotros ahora vamos a analizar lo que ha dicho Jesús Lupiáñez. Así que despedimos al candidato, pero hacemos una pausa y seguimos. Seguimos en A Fondo, en la segunda parte de nuestro programa. Tras la entrevista con Jesús Lupiáñez vamos a analizar lo que ha dado de sí esta charla con el candidato del Partido Popular en Vélez Málaga. Se suma a la mesa el compañero de 101 Televisión, Paco Millán. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Va a ser un análisis más corto de lo habitual porque vamos a acabar hoy el programa con la entrevista que hemos realizado al vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo. Así que vamos ya a entrar en faena. Paco, ¿qué te ha parecido lo que ha planteado en la entrevista Jesús Lupiáñez? He echado en falta lo mismo que vosotros, ¿no? Un poquito más de concreción de las cosas, ¿no? De concretar exactamente qué es lo que propone, de contundencia en sus planteamientos. Pero yo lo entiendo. Jesús Lupiáñez tiene doble reto en estas elecciones. Y yo creo que se le va a pedir, se le va a exigir que cumpla, que supere esos dos retos. Primer reto es ganar las elecciones, o por lo menos no sacar menos votos que su antecesor, Francisco Delgado Bonilla, que lleva ganando las elecciones municipales en Vélez Málaga desde hace 16 años. Desde 2007. Desde 2007. No ganó las primeras elecciones en el 2003, pero las 4 siguientes elecciones municipales las ha venido ganando. Entonces, él tiene un primer reto, yo diría casi personal, que no sacar menos votos que su antecesor, que lo han quitado para ponerlo a él. Lo han quitado viniendo de ganando elecciones. ¿Y lo quitan para qué? Y ese es su segundo reto. Para... Bueno, lo han quitado, no sea, Paco ya dijo... A Paco Delgado Bonilla lo han quitado y todos lo sabemos porque él públicamente ha dicho, gana las elecciones pero no consigue la alcaldía. Sí, digo, pero que él ya dijo tras estas últimas elecciones que después de no conseguir la alcaldía ya no iba a volver a ser candidato. Pero eso lo llevaba diciendo hacía ya tiempo. Bueno, digo que en estas últimas lo dijo y lo ha cumplido, o al menos no se ha presentado como... Bueno, lo ha cumplido él o lo han cumplido. Bueno. Segundo reto. Gobernar. Y para eso necesita, todo parece indicar que va a necesitar el que viene siendo la llave del Ayuntamiento de Vélez Málaga el último año, que es el Grupo Independiente. ¿Cómo criticas a un equipo de gobierno del que forma de una forma muy importante un partido con el que posiblemente tengas que pactar en la próxima legislatura? Ahora mismo las relaciones relaciones no no son... son... El primer cambio es sustancial en la etapa de Paco Delgado frente a la etapa de Jesús Lupiáñez. Se vio que se ha rebajado bastante los ataques al Grupo Independiente. Sí, pero no los del Grupo Independiente al Partido Popular. Que el Grupo Independiente no ha cambiado ni de líder ni de estrategia. Yo efectivamente también tenía apuntado divaga, está un poco disperso. A lo mejor el formato del programa no le ha dado para más o no
no venía preparado exactamente para este tipo de programa, pero sí, le ha faltado concreción y vender todo lo que tiene que vender, que no es poco. Pero yo antes de seguir no quiero dejar pasar la oportunidad de sacar esto. No lo puedo leer. No, yo te lo leo. Has demostrado que eres una buena persona, pero ahora tienes que demostrar que eres un buen alcalde. Esto lo dijo Elías Bendodo, antes de abandonar la presidencia del Partido Popular de Málaga. Y creo que aquí está la clave. ¿Es suficiente ser buena persona para estar al frente de la alcaldía? Que lo mismo sí, es lo que necesitamos. Como les decía, basta de crispación, basta de polarización, de enfrentamientos. Es la duda que me queda. Yo creo que a Jesús le falta un poquito de colmillos políticos. Es la gran duda que me queda después de verlo por primera vez. Alguien a su lado que tuviera ese colmillo. Eso es. Y ha tenido un ofrecimiento que él no ha cogido. O el contrapunto. Luego también... Pero ¿por qué hace falta colmillo en la política? ¿Creéis realmente que no se puede ser una buena persona? Yo lo digo. Hay alcaldes que lo son, claro que lo son. Muy buenas personas. O sea, le damos por hecho Paco de la Torre tiene colmillo. Pero estamos hablando de Vélez Málaga, ¿eh? Paco de la Torre tiene colmillo. Sí, Paco de la Torre tiene sí colmillo. Que lo tiene. ¿Creéis que tiene colmillo? Bueno, tiene tabla y veteranía más que ninguno, ¿no? Pero cuando dices colmillo... Paco de la Torre accedió a la alcaldía con la victoria electoral de una alcaldesa que sí tenía colmillo, que era Celia Villalobos. Él accedió a la alcaldía porque ella pasó a ser ministra y demostró que era un magnífico gestor, pero las primeras elecciones se las ganaron. Yo, lo mismo sí, ¿no? Hace falta tener colmillo para... Por lo menos... no sé si es ser suficiente... alcalde de un municipio tan importante como Vélez. Ciertamente y más con la complejidad de Vélez, claro. Los retos que tiene son importantes, los dos que apuntaba Paco, y yo creo que quiero añadir ese reto con la Junta de Andalucía. El Partido Popular en Vélez Málaga, la legislatura que gobernó Paco Delgado, con mayoría absoluta, pues bueno, desde la decisión que yo aludía a la paralización del tranvía, pero en general, no solo en Vélez Málaga, podemos extrapolarlo a otros municipios, en la etapa tan larga, tan prolongada que tuvo el PSOE de gobierno en la Junta, la estrategia de los alcaldes del Partido Popular siempre ha sido esa confrontación con el gobierno de la Junta de Andalucía, y si Jesús consigue llegar a la alcaldía, consigue esos retos que tú aludías, creo que tiene sobre todo ante sí un reto que es demostrar que su partido cumple con lo que ellos tantos años criticaron a la Junta de Andalucía. Pues caso de... Es más, en su caso, un poco más, porque él ha sido y es un firme defensor de todo lo que hace su partido en la Junta de Andalucía, y hay situaciones en las que van a chocar el Ayuntamiento de Vélez y la Junta de Andalucía siempre, los gobierne quien los gobierne, y habrá cuestiones en las que la Junta no dé respuesta a la demanda de Vélez Málaga, y ahí puede encontrarse con una situación compleja para él. Sí, pero ahí es donde yo decía que quizás necesitaría en su argumentario político concretar esas cosas, sobre todo con la Junta de Andalucía. Él trabaja, es funcionario de la Junta de Andalucía, trabaja codo con la delegada. Coordinador de la delegación. De la delegación del gobierno sí, de la Junta de Andalucía. Directamente informado de los asuntos, vamos, casi más que el alcalde a esta altura de partido, 4 meses ya de unas elecciones, debería concretar algo más cuáles son sus propuestas. No se ha mojado en nada con respecto a la lista, no de quién va a ir en la lista, sino ni siquiera cuántos van a repetir de los otros 7, ¿no? Sí, pero acaba de ser nombrado candidato ahora, ¿no? Hace unos días. Quizás todavía eso sea pronto, pero sí su programa, un programa concreto sí debería tener más... O por lo menos las pildoritas, claro. Para cubrir esas carencias que tiene, bueno, que son están comprensibles, haciendo una campaña de atacar abiertamente a un equipo de gobierno del que lo mismo él va a necesitar aparte de ese equipo de gobierno en las próximas. Yo creo que la actitud que está teniendo Jesús es totalmente diferente a la que tuvo Paco Delgado en toda su etapa política, y está tratando de ser un candidato que continúe propositivo, que lance propuestas. Aquí ha hablado del tema de los aparcamientos, en fin, le hemos preguntado por estos proyectos, y creo que él está huyendo totalmente de ese colmillo, no solo que él no lo tenga, sino que tampoco quiere... Que lo mismo le funciona, que se convierte en el yerno perfecto de Vélez, como el yerno perfecto de Andalucía, Juanma Moreno. Que lo mismo, pero a mí me sigue quedando, a día de hoy, claro, si ser buena persona significa también ser un buen gestor, o no, no lo sé. Yo tengo muchas incógnitas con la candidatura de Jesús, que es muy conocido, pero ¿qué pasa con el resto de la lista? De hecho, bueno, ya veremos, mucha o buena parte del equipo actual de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vélez Málaga
no son tan conocidos como el propio PP reconoce. Todo ello también ha dicho por el protagonismo ha dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, y es que aspiran a sacar un magnífico resultado en todos los territorios del municipio. Sí, en todo el municipio. Para mí la gran duda es cómo van a afrontar las elecciones en Torre del Mar. El Partido Popular, sin un buen resultado en Torre del Mar, no tiene un buen resultado en el municipio, porque es donde tiene su mayor feudo electoral. El Grupo Independiente ahora mismo es un grupo político bastante fuerte, con lo cual ahí va a estar el principal choque de trenes en estas elecciones. Sí, sí, Torre del Mar, bueno, yo creo que ha sido, ya lo hemos aludido durante la entrevista, la primera pregunta que le he hecho ha sido precisamente esa, sobre la posibilidad de pactar o no con el Grupo Independiente. En la historia democrática de Vélez Málaga siempre ha tenido, bueno, desde que lo funda Manuel Pero antes de los pactos tienes que ganar las elecciones y tienes que conseguir votos en cada uno de los territorios. Para mí una de las grandes dudas es cómo va a afrontar eso el Partido Popular para intentar ganarle al Grupo Independiente en Torre del Mar. Sí, bueno, se nos ha pasado preguntarle por mucho, pero por ejemplo está en marcha las obras del Teatro de Torre del Mar. El Partido Popular, en la etapa de Paco Delgado fue muy crítico con este proyecto. Jesús ha intentado, se nos ha escapado en este aspecto, se nos ha escapado y no le hemos preguntado, pero si asumiera la alcaldía, no sé si tendría intención de replantear este proyecto, lo dudo porque están adjudicados los lotes. Pero da igual que se lo hubieras preguntado. No te iba a contestar. Lo mismo le salen las cuentas no te iba a contestar, con Vox y con Andalucía por sí. Sí, bueno, cómodo de luego no va a estar si tiene que hacer un pacto de gobierno. Andando sobre un hilo muy fino y de momento lo va sorteando bien. Pero llega un momento que no le puedes preguntar cuáles son las medidas para el centro histórico de Vélez Málaga y decir una oficina, una delegación. Sí, claro, ponemos una oficina y luego ¿qué hacemos? No, ya 4 meses de unas elecciones no. Bueno, esta semana se está haciendo una encuesta electoral en el municipio en la que están preguntando mucho por Torre del Mar y por Antonio Arrieta como candidato de Vox. El PP dice que ellos no son, pero evidentemente si lo fueran tampoco lo iban a decir. Cuando salga esa encuesta sabremos un poquito más de cómo van a ir los próximos meses. Por cierto, dan por sentado que Antonio Arrieta encabezará la lista de Vox. No tenemos tiempo para más. Vamos a escuchar ahora la entrevista que hemos hecho con Juan Bravo, Eugenio Cabezas, Paco Millán, José Manuel Blanco. Gracias por estar una vez más en A Fondo. Gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Juan Bravo, vicesecretario de Política Económica en el Partido Popular. ¿Qué tal? Bienvenido a la comarca de la Sarquía. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar. Bueno, ha empezado su visita a esta zona de la provincia, en una empresa del sector del subtropical bioalgarrobo, un sector muy importante en la economía malagueña, cada vez más importante por lo que está aportando a nuestra agricultura, y que tiene un hándicap en los últimos años bastante grave, y es la falta de agua que está restando productividad al cultivo de subtropicales en esta zona. Tras conocer detalles en esta empresa, ¿cómo valora la situación de este sector? Bueno, yo creo que el ejemplo de esta empresa, la verdad es que es admirable, ¿no? Admirable porque es una empresa de índole familiar que se monta a partir de una idea de uno de los socios y luego amplían, cómo la familia continúa, los hijos son la sucesión familiar en la empresa, cómo también hemos conocido que Natacha, la que en ese momento era alcaldesa y ahora es candidata, también con esa colaboración público-privada, en el buen concepto de que las administraciones tienen que ser dinamizadoras, ha permitido que este proyecto desarrollase a la velocidad que va. Y, como os decía, y ahora estamos en los retos. ¿Qué retos tenemos, no? Para el presidente Juanma Moreno, desde que llegamos, y yo lo recuerdo que en todos los consejos de gobierno se hablaba del agua, hablo de hace 4 años ya, creo que es una necesidad. Es decir, ha habido una reconversión en el ámbito agrícola con innovación y con productos que ahora son de una calidad superior, o por lo menos de un margen muy superior para el agricultor y para el empresario, pero requiere de un tema tan fundamental como el agua. En el agua hay muchos frentes por los que tenemos que trabajar y la oportunidad ahora mismo son infraestructuras, y para eso tenemos los recursos de los fondos europeos, de los Next Generation, y los propios recursos de Andalucía. Está haciendo una apuesta decidida, saben cuándo llegamos, no solamente con las depuradoras, sino con los proyectos de desaladoras que también hay en marcha, y solamente en este año, por dar un dato, solamente en la provincia de Málaga las inversiones en materia de agua van a rondar los 300 millones de euros. Creo que pone manifiesto
el enorme esfuerzo, pero tenemos que seguir porque el agua es importante para el regadío, pero también es importante porque es un recurso, podemos denominar escaso, ¿no? Y creo que también tenemos enormes problemas en esas infraestructuras de pérdidas y de uso no eficiente del agua que tenemos que mejorar. Pues yo creo que en todo ese escenario, en ese que realmente la Junta está intentando trabajar ahora mismo. Hablaba de desaladoras, es la gran demanda del sector en esta comarca, pero ¿quién tiene que hacerla? Bueno, yo creo que cuando hablamos de una desaladora es un proyecto de un calado muy importante, ¿no? Por la inversión, por lo que aporta y porque luego tiene una gestión posterior, ¿no? En ese sentido yo creo que personalmente, y lo hemos vivido en Andalucía, creemos mucho en el concepto de la colaboración entre administraciones, ¿no? Entonces, si planteamos una desaladora, imaginemos en el Algarrobo, tiene que trabajar el ayuntamiento, tiene que ayudar la Diputación, tiene que ayudar la Comunidad Autónoma y tiene que estar el Estado. Yo creo que son conceptos en los que todos tienen que aportar, porque en ese camino hace falta autorizaciones, permisos, licencias de todas las administraciones, ¿no? En este caso, la Junta de Andalucía, como principal administración, está impulsando. En el proyecto que hay de desaladora hay 3 empresas ahora mismo que han mostrado interés, con lo cual hay esa posibilidad real de que se pueda implementar esta desaladora. Y yo creo que lo que requiere es esa colaboración. Si el Ayuntamiento se pone en contra, difícilmente habrá una desaladora. Si la Diputación no apoya, difícilmente habrá. Si el Estado o la Comunidad Autónoma no empujan, difícilmente saldrá. Yo creo que entendemos que es el momento de que las administraciones seamos un elemento dinamizador y no un elemento de estorbo, un elemento de freno para proyectos tan importantes para los territorios, para vertebrar, para ser respetuosos con nuestro medio ambiente como es el agua, ¿no? Vamos a ir abriendo un poco el círculo. En la actualidad provincial venimos destacando desde hace tiempo el impulso que ha experimentado la economía en la provincia de Málaga y en la ciudad de Málaga. ¿Estamos tocando techo o, según las previsiones que manejan, ese impulso, ese crecimiento va a seguir avanzando? Pues es verdad que alguien podría llegar a pensar que estamos tocando techo, pero cuando alguien tiene la oportunidad de conocer, pues en el caso de Málaga, si hablamos de la capital, a Paco de la Torre del Alcalde, o lo que se ha hecho desde la Diputación, con Elías y ahora con Francis Arado, yo creo que de alguna manera te das cuenta que la ventaja que tiene la provincia de Málaga, y creo que además por eso es un ejemplo de éxito, es que ellos no están pensando en el año que viene, ellos ya están pensando en lo que van a hacer en el año 6, en el año 8, en el año 10, y eso nos permite, es decir, desde el turismo, seguir incentivando un turismo cada vez de más calidad, siguiendo por la apuesta de la cultura. Si hablamos de la provincia o hablamos del campo, este es un ejemplo claro, estamos pensando ya, o se está pensando en la provincia, cómo podemos mejorar el agua, cómo podemos mejorar nuestros regadíos, cómo podemos hacer nuestro campo más eficiente, con más innovación como es esto, para vender un producto de más calidad y que lógicamente también acompañe de más beneficios, ¿no? Yo creo que Málaga se está convirtiendo en un referente. Ayer mismo, por ejemplo, estábamos en la presentación de la Chica de la Nieve, una producción de Netflix que se ha hecho en Málaga. O sea, es que están pasando cosas que antes no pasaban y la provincia de Málaga cada vez amplía más su ámbito de capacidad de generar cosas diferentes y cosas nuevas, ¿no? Estábamos también otro día con unas empresas y nos contaban que están intentando en Antequera una pista para los coches, para autónomos, tal, o sea, tú te acercas al mundo empresarial, al mundo industrial, al mundo cultural y en Málaga siempre están pasando cosas, ¿no? Yo creo que eso es sin duda muy bueno porque te hace ver que no hay límite, que donde piensas que a lo mejor un sector empieza a encontrar límite, aparece una innovación en ese sector o un nuevo sector que viene a completar. Yo sinceramente soy muy optimista con Málaga y creo que los resultados así lo acompañan. Como cualquier proceso de expansión económica tiene connotaciones negativas. Por ejemplo, en el caso de Málaga se está hablando mucho de la situación de la vivienda. Cada vez es más difícil encontrar una vivienda en alquiler y es casi inasumible para un trabajador acceder a una vivienda en propiedad. ¿Con qué políticas se puede arreglar eso? Pues mire, en ese camino no hay una sola respuesta, hay varias respuestas, ¿no? O varias vías. La primera, por ejemplo, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha ese complemento del 15% para las hipotecas para los jóvenes, en el caso de la Consejería de Fomento, justo con Carolina España en Hacienda y Marifran, para intentar facilitar el acceso a los jóvenes, para que puedan comprar una vivienda. En el caso del alquiler, intentando, que también es un trabajo que se ha hecho de Fomento, facilitar suelo público para la construcción de esa vivienda que pueda estar a unos precios asequibles, puesto que una parte fundamental del coste, que es el suelo, lo aporta la comunidad autónoma, ¿no? El alcalde de Málaga, por ejemplo, si nos centramos en Málaga, también hay un compromiso que están desarrollando una serie de construcción de vivienda para intentar dar esa oportunidad a esa parte de la población que lógicamente tiene más dificultades, porque, como usted decía, en todo lo bueno
también hay un efecto, y es que las viviendas, por ejemplo, pues como hay más gente que quiere vivir en Málaga, hay una mayor presión sobre la demanda y eso provoca que los precios, lógicamente, puedan subir. Lo que creo que no podemos hacer en ningún caso, y ahí permítame un poco la crítica, es la limitación de los costes en los alquileres y demás, no por nada, porque no está contento ni el arrendador ni el arrendatario, porque además está limitando la oferta de pisos en alquiler, con lo cual eso provoca automáticamente el precio. E incluso estas políticas están llevando a que aquellos que tienen como política la inversión en vivienda para alquiler se estén pensando en otros territorios, en otros países como Portugal o como Francia, y eso no es bueno. Yo lo que tenemos es que incentivar que haya más oferta de inmuebles, que haya más oferta de pisos. Nos daban el dato el otro día, en España se construyen aproximadamente cada año 80.000 inmuebles y la demanda no baja de 120, 140.000. Es decir, cada año que pase, si no somos capaces de revertir la situación, hay un estrés entre demanda y oferta de 40 a 60.000 viviendas. Eso hay que corregirlo, en Málaga principalmente, porque está muy fuerte, pero en general está pasando en muchos territorios. Esta semana, concretamente, el jueves, conocimos los datos de la EPA, unos datos que, entre otras cosas, reflejan que se frena el crecimiento del empleo. Sí, fíjese, eso contrasta un poco con los datos que hemos visto del Ministerio de Economía, que dice que los datos son buenísimos, pero vamos a centrarnos. Dice, oye, se pierde 80.000 puestos de trabajo. Dice, pero si sumamos que en el empleo público se han ganado 20.000, resulta que en el cómputo, en el empleo privado se han perdido 100.000. No es un dato positivo, es el peor trimestre desde el año 2013. Si nos vamos a los autónomos, hemos visto que se ha congelado, que no se crean autónomos e incluso en algunos sectores se pierden autónomos. Si nos vamos a las familias, hay algo más de 1.040.000 familias que todos sus miembros están en desempleo. En el último trimestre ese dato ha subido en 70.000. O sea, es un dato para estar preocupado. Hablamos siempre de indefinidos y el concepto de indefinido fijo, no fijo, tal. Bueno, si hablamos de contratos a tiempo completo, se han reducido en 240.000 y se han ampliado en 160.000 los parciales. Con lo cual, ni la reforma laboral está siendo una reforma laboral, sino un maquillaje de los resultados, ni la situación del empleo es positiva, se está viendo cómo hay una ralentización, como usted explicaba, que sin duda nos tendría que poner en alerta para intentar mejorar, y esto lo que nos hace es una foto de decir, oiga, en Europa, España es el país con la tasa de desempleo más alta y sigue subiendo. En la afiliación, que podría ser un dato positivo, resulta que casi 400.000 son empleados públicos y a pesar de tener más empleos que antes, resulta que tenemos menos horas trabajadas y no recuperamos los datos previos a la pandemia de crecimiento económico. Algo no está bien. Ahí nos están dando datos el gobierno que está tapando y no está dando el dato adecuado y eso nos hace ver que la economía no acaba de ir al ritmo que debiera, ¿no? Con lo cual, yo personalmente creo que es para estar preocupado y que sí que es el momento de hacer reformas estructurales y coyunturales que nos permitan dar respuesta. El Gobierno ha refrendado en estos días el nuevo decreto anticrisis. El Partido Popular reclamaba, sobre todo, que se hubiera rebajado también el IVA de productos básicos como el pescado o la carne. ¿Cómo valoran este decreto? Bueno, pues en el decreto hay medidas que estamos a favor, puesto que las proponíamos nosotros. Fíjese, nosotros proponíamos la bajada del IVA de la cesta de la compra, como concepto general. Salió María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Nadia Calviño criticando esa medida, diciendo que no tenía ningún sentido y que solamente queríamos apoyar a los ricos. Es la que han hecho ellos. Alguien debería dar alguna explicación. El presidente del gobierno, como máximo responsable, tendría que decir pues, que sus ministras no entienden bien cómo funciona este país o que él se ha equivocado, ¿no? Pero lo han hecho. ¿Qué pasa? Que en ese camino se han dejado la carne, el pescado y las conservas. Algún ministro ha salido diciendo que es que la carne y el pescado no estaba dentro de la dieta normal de las familias. Hombre, deberíamos aspirar a que las familias, la carne y el pescado, esa proteína natural, esté. Pero lo que sí que es cierto es que si le quitamos al resto de los productos, resulta que la carne y el pescado y las conservas en una cesta de la compra es la parte más cara. Entonces, le hemos quitado el IVA a la parte más barata, al pan, tal, y le hemos dejado el IVA como estaba a la carne y el pescado, que es donde realmente las familias podían notar más la rebaja. Si a eso le suma usted que se ha puesto el impuesto al plástico, que somos el único país de la Unión Europea que ha impuesto el impuesto al plástico, el segundo del mundo con un impuesto al plástico, hombre, lo que hace ver es que lo que te he quitado aquí, lo que te quito en el yogur, te lo estoy sumando con el envase del yogur. Al final las familias difícilmente van a notar una mejora en ese camino, ¿no? Con lo cual yo creo que, por eso es nuestra abstención, le decimos, oiga, extiéndalo a la carne, el pescado y las conservas, ¿no? Para que las familias realmente lo noten de una manera más decidida, ¿no? Un asunto que vuelve a preocupar, el precio de los combustibles vuelve a subir y, sobre todo, los expertos avisan que esa escalada va a ir a más. Correcto. Fijaros, en los combustibles, primero nosotros pedíamos que se extendiese a los autónomos, incluso a las autoescuelas, como sector también muy afectado por esto, que es una parte muy importante. El Gobierno hace un discurso y no lo acompaña.
no lo acompaña, es decir, no va a haber más coches solamente, no se van a vender en España más coches diésel, eso lo hicieron hace un par de años, casi 3 años, eso significó que se cayese un sector y resulta que ahora tenemos en el sector de la automoción, del mercado de los vehículos ha incrementado la antigüedad de 13,1 a 13,8 años, eso significa más contaminación. Si no hacemos reformas, no conseguimos mejorar la situación, entonces si no hacemos intentar buscar fórmulas para poder abaratar esos costes o poder dar ayudas, resulta que estaremos siempre en peor situación. Y el gobierno lo único que hace es dar algún mensaje, y hoy pongo, mañana quito, pero al final, como usted ha dicho, lo que sabemos es que los españoles pagamos más luz, pagamos más gas, pagamos más por la gasolina, pagamos más por la cesta de la compra y pagamos más por las hipotecas. Las familias españolas están peor, y eso es lo que de alguna manera habría que pedirle al gobierno. Para acabar, le quiero preguntar por la gran polémica de la semana en el ámbito económico, las acusaciones de Podemos a los empresarios, llamándolos capitalistas despiadados. ¿Qué valoración hacen? Pues mire, el problema es que esto viene siendo una regla habitual del gobierno. Se mete con el líder de la oposición, yo no sé si eso ya es normal y ya la gente lo toma, lo insulta, se mete con los jueces, facha de toga, se mete con los empresarios, del tipo que sean, se mete con las instituciones. Yo creo que ese no es el camino. Mire, en este país lo construimos con los trabajadores y los empresarios. Y como tercer pilar, la administración. Ese es el famoso pacto de rentas o pacto de lo que sea. Necesitamos la fuerza de los trabajadores, con sus sindicatos, necesitamos a los empresarios, que son los que crean actividad económica, los que crean empleo, y necesitamos la administración, que tenemos que intentar primero no ser un freno, y si puede ser dinamizadores, y en ese conjunto construir. Yo creo que la fórmula muy equivocada no es atacar a un empresario. Atacamos a Mancio Ortega porque hacía donaciones, atacamos a Juan Roig porque está en esto. Oye, en ningún caso tiene ninguna responsabilidad el gobierno, porque yo he visto atacar a mucha gente diferente, a muchos sectores diferentes, pero todavía no los he escuchado decir una sola vez perdón. ¿De verdad en 5 años que llevan gobernando no se han equivocado nunca? Porque yo hasta ahora no les he oído un perdón, un disculpas. Yo les he oído criticar a los jueces, a los empresarios, al CIS, al INE, al CNI, a los otros países, a Europa, a no sé qué. Yo no he oído al presidente salir y decir, disculpas, nos hemos equivocado, vamos a rectificar. Creo que esto se construye entre todos y eso se trata de sumar, no de atacar a nadie. Yo creo que ellos han cogido un camino bastante peligroso, que es atacar a todo el mundo. Hay un chiste que dice lo del que va en el coche y va escuchando la radio y dice, cuidado, cuidado, que hay un coche que va en contradirección, y dice, ¿solo uno? Pues cuidado a ver si el del coche que va en contradirección es el del señor Sánchez y está cada vez complicando más la vida a los españoles, ¿no? Pues Juan Bravo, muchas gracias por atender a 101 Televisión y gracias por responder a todas estas cuestiones sobre la economía local, provincial y nacional. Pues al revés, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y sobre todo también por el trabajo que hacéis, porque es importante que la gente pueda conocer de primera mano lo que opinamos para que ellos también puedan hacer ese criterio y valorar cuál es la gestión que más les interesa para su futuro, de su país, de su familia y de sus territorios, ¿no? Con esta entrevista con el vicesecretario de Economía del Partido Popular, con Juan Bravo, cerramos hoy nuestro programa A Fondo. Gracias por seguirnos un fin de semana más.